Si os digo que 1000 años antes de que se construyeran las pirámides de Giza en Egipto, en Almendralejo se fraguaba una ciudad que llegaría a albergar a miles de personas, ¿qué pensaríais? Y si os dijera que además escondía algo que acabaría defendiendo con un complejo sistema defensivo compuesto de varias líneas de murallas, además de una red de fortines avanzados dispersos por el territorio que controlaba, ¿cómo os quedáis? Hola a todos, soy Víctor Asuar, miembro de la Asociación para la Salvaguarda del Patrimonio de Almendralejo. Y dados los acontecimientos que están acaeciendo en nuestra ciudad en relación a la venta de la parcela situada en la antigua cantera, hemos creído necesario hacer un vídeo explicativo para que todo el mundo pueda opinar al respecto con el suficiente conocimiento sobre lo que allí hay, sobre lo que allí habrá y sobre la importancia que tienen dichos terrenos en el futuro de Almendralejo. No queremos entrar en temas políticos, ya que en nuestra asociación coexistimos personas de todos los colores, y ni queremos entrar en temas que creemos que no nos corresponden, como por ejemplo la forma en la que se dieron los acontecimientos de la enajenación de dicha parcela. Aquí vamos a centrarnos en explicaros nuestras razones para afirmar que dicha venta es, además de un auténtico atropello contra el patrimonio de Almendralejo, que bastante maltratado está ya, es una auténtica chapuza desde el punto de vista económico y estratégico a corto, medio y largo plazo. Los políticos deberían saber que su obligación es pensar en el futuro de la sociedad a la que representan y tener una altura de miras que les permita ver más allá de sus propias narices. A ver, empezamos. Esto es Almendralejo visto desde el Google Maps. La parcela en cuestión está situada justo aquí, al lado de la rotonda de la carretera de Badajoz, la X300, con la carretera de circunvalación, la llamada X359. Os la enseño para poder identificarla mejor. Es una parcela de unos 4.500 metros cuadrados donde hace ya algunos años estaba una empresa de hormigones y que desde el consistorio tuvieron a bien permutarla por otros terrenos en el polígono industrial. Dichos terrenos se sumarían a otros terrenos de propiedad municipal que allí existen. En el plan general que se va a aprobar en breve, dichos terrenos aparecen junto a los ya mencionados como dotacional público. No olvidemos que este plan ya se aprobó provisionalmente en el año 2006, si no me equivoco, por lo que ya hace 14 años que sabemos que dichos terrenos estarán calificados como dotacional público. Actualmente son terrenos rústicos, aunque, bueno, todos sabemos que pasará a ser urbanos o urbanizables en el momento en que el plan se apruebe. Creo que es obvio que un terreno rústico es mucho más barato que un urbano. Y por lo tanto es irrebatible que un terreno rústico que va a ser recalificado como urbano va a aumentar de valor de una forma bestial. Bueno, aquí tenemos nuestro primer argumento para afirmar que dicha venta es el peor negocio que se puede hacer con dicho terreno, ya que venderlos por un valor irrisorio a sabiendas de que dicho valor se va a incrementar enormemente y en muy poco tiempo, pues es poco menos que una chapuza, a no ser que haya algo más ahí que desconozcamos. Ahora os voy a hablar del tema patrimonial, sobre los restos arqueológicos que existen en el llamado Cabezo de San Marcos. Y voy a basarme solo en las evidencias que hay en el entorno más inmediato de dicha parcela, ya que, como comprenderéis, no se pueden dar datos sobre otros yacimientos o restos arqueológicos que aún no están estudiados minuciosamente. De hecho, uno de los problemas más graves que existen hoy en día a la hora de preservar el patrimonio es la destrucción del mismo por parte de determinadas personas, que se dedican a expoliarlo por intereses personales o simplemente a destruirlo por diversión. Bueno, como podéis ver en la imagen, tenemos dos líneas de muralla claramente diferenciadas. Esto es lo que se ve en la imagen de Google Maps y es lo que se excavó en primera instancia. Fue una excavación bastante destructiva, la verdad. Pero bueno, no vamos a entrar en eso tampoco. Ahora os voy a poner la planimetría que se hizo cuando se realizó la segunda campaña de excavación arqueológica y posteriormente cuando se realizaron los trabajos de consolidación y musealización de la muralla. Se puede observar lo que os he contado antes, las dos murallas que se pueden visitar hoy en día, pero además podemos ver una tercera línea de muralla. Fijaos en la alineación de piedras, la base de la muralla, y podemos ver claramente un bastión entero y otros dos que se encontraron en peores condiciones. Esta es la tercera muralla, o la tercera línea de muralla, que no por estar peor conservada es menos importante, ¿vale? Y ahora fijaros en estas líneas de nivel que he dejado en la planimetría aposta para que veáis cómo nos estaban indicando por dónde transcurría la muralla.
Esto es importante para poder realizar hipótesis de su trazado. Ahora vamos a irnos a la segunda línea de muralla. Podemos observar de forma evidente su trazado excavado, pero si lo prolongamos de una forma hipotética, resulta que nos encontramos con indicios de que allí podría existir una estructura similar. Fijaos bien en las curvas de nivel. En este punto es importante resaltar que cuando se construyó la carretera de circunvalación se realizaron unas excavaciones arqueológicas, debido a unos restos que aparecieron. Y dicha excavación nos dio a conocer, entre otras, esta estructura que os muestro, y que casualmente nos recuerda mucho a la que se ve en el alto del Cabezas de San Marcos. Además de estar datada en la misma época que los otros restos, se puede identificar una alineación de muralla y lo que se ve claramente que es el drenaje de un bastión. Por lo tanto, volviendo a la hipotética prolongación de la línea de muralla existente, podemos comprobar que coincide plenamente con la línea de muralla excavada durante las obras de la carretera Ex-359, la carretera de circunvalación. Viendo la disposición del tramo de línea de muralla del que tenemos evidencia, podemos asegurar que la parcela que se quiere vender no es que esté cerca del yacimiento, sino que está justo en medio del yacimiento. Y llegados a este punto, pues estaría bien realizar una hipótesis. ¿Por dónde pasa el resto de la muralla? En este sentido voy a pecar de conservador, porque no tengo ganas de que después me llamen exagerado. Conociendo la disposición del tramo de muralla del que hay evidencia, que es toda esta, tirando muy por lo bajo y siendo muy conservador, podríamos decir, obviando muchas otras cosas, ¿no? Bueno, que el área que cubría la segunda línea de muralla sería por lo menos de este tamaño. Esta mancha en el mapa tiene aproximadamente 95.000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 9,5 hectáreas. Y recordad también que estoy siendo muy conservador con la hipótesis del trazado de la muralla. Esto únicamente me sirve para poder calcular cuál es la superficie mínima que mediría el área fortificada por la segunda línea de muralla. Es una hipótesis basada en certezas, ¿vale? No olvidéis que probablemente sea más grande. Y que además existe una tercera línea de muralla que aumentaría considerablemente el área fortificada. Para que veáis la importancia de este poblamiento fortificado es necesario compararlo, aunque sea de una manera muy rápida, con otros yacimientos de similares características. Y qué mejor comparación que hacerlo con el que probablemente sea uno de los más importantes, si no el que más, que se han encontrado hasta el momento, pertenecientes al mismo periodo histórico que el yacimiento del Cabezas de San Marcos. Estamos hablando del poblamiento fortificado de los Millares, que da nombre a toda una cultura que se generó en torno a él. Dicho poblado está situado en el término municipal de Santa Fe de Mondújar, Almería. También está situado en un alto, al igual que el que tenemos en el Cabezas de San Marcos. Os pongo algunas fotografías para que lo conozcáis un poco más y por supuesto os invito a navegar por internet y conocer más sobre esta cultura de los Millares tan maravillosa, que además os va a mostrar de una manera bastante aproximada cómo era el día a día de nuestros paisanos de aquella época. El tamaño del poblamiento de los Millares es de 6 hectáreas. El área cubierta por la segunda línea de muralla del Cabezas de San Marcos tiene 9 hectáreas y media. La tercera línea de muralla sin duda abarcará una superficie mucho mayor que en estos momentos no podemos conocer. Fijaos en este dato. 9 hectáreas y media. En los Millares existe una necrópolis de 13 hectáreas, con más de 80 sepulcros colectivos. En Almendralejo ya tenemos conocimiento de varios de ellos. El más conocido, el sepulcro prehistórico de Huerta Montero, que ya tenemos en valor y que no es más que uno de los muchos sepulcros de la época que existen en la zona, y que servía para enterrar a los habitantes del poblado del Cabezas de San Marcos. Además se han excavado otros enterramientos, como la necrópolis de las Menitas, donde se exhumaron más de 20 cuerpos depositados en cistas fabricadas con grandes lajas de piedra. Estos son un poco posteriores a esta época, pero nos garantizan la continuidad temporal de la ocupación de esta zona. Todo esto nos da una idea de la envergadura de la necrópolis que tenemos en Almendralejo, que si bien no puedo cuantificar su superficie, sí que puedo afirmar que tiene al menos 2,5 kilómetros de largo y que transcurre a lo largo del arroyo Arninas en dirección hacia el actual núcleo de población de Almendralejo. En los Millares, además, tenían 12 fortines avanzados que completaban su sistema defensivo. Alrededor del poblamiento del Cabezas de San Marcos existen un número muy alto de ellos.
que ahora no puedo facilitar, pero que para que conozcáis un poco la fisonomía que tenían os mostraré una fotografía aérea de uno de ellos, sin revelar su localización, por supuesto. Este fue descubierto por Juan Pedro Soar y por Jesús Moreno, y bueno, sus restos están actualmente enterrados, aún no está excavado, pero podemos intuir perfectamente, debido a los cambios de humedad de la tierra que lo protege, que está compuesto por una construcción central protegida por varios anillos con bastiones y por un foso exterior. Es muy similar a los excavados en los Millares. Creo que he aportado suficientes datos para argumentar la importancia de los restos arqueológicos que hay en la Vega de las Minas. Vamos, en Almendralejo. Y debéis tener en cuenta que se conoce mucho más de lo que os expongo, y que lo que se conoce no es más que la punta del iceberg de lo que hay debajo de nuestros pies. Al final el vídeo se ha alargado más de lo que esperaba, pero no quería dejar pasar la oportunidad de reivindicar las enormes posibilidades que tiene un sector prácticamente virgen en Almendralejo, como es el del turismo cultural, en este caso vinculado a la arqueología. Y de paso responder a los que nos insinúan que estamos en contra de la implantación de empresas que generen puestos de trabajo. Nada más lejos de la realidad, ya que nosotros lo que pedimos es que no se anteponga la creación de 10 puestos de trabajo de poco recorrido. No olvidéis que los combustibles fósiles están llamados a desaparecer más pronto que tarde, al crecimiento de un sector económico que puede crear cientos de puestos de trabajo en nuestra ciudad en un futuro próximo. Y creemos que debido a la situación de dicha parcela respecto a los accesos de la ciudad, entrada desde la carretera de Badajoz, el acceso tan fácil desde la carretera o la autovía de Mérida, también creemos que debido a la situación respecto a los restos arqueológicos y al crecimiento que está teniendo nuestra ciudad, pues es primordial mantenerla con ese uso dotacional público, para que, apoyados en lo emblemático del entorno en que se encuentra y en una buena estrategia urbanística, podamos disponer de un lugar desde el que iniciar todas las acciones posibles encaminadas a poner en valor y divulgar el patrimonio histórico de Almendralejo, con todos los beneficios que ello conlleva. Y dicho lugar no puede quedar escondido detrás de una gasolinera.